Pues hoy en Carna vamos a hablar de los más pequeñitos, vamos a hablar de alimentación infantil y nos vamos a centrar en los niños que no superen el año de vida. Mirad, si necesitáis ayuda con la alimentación infantil, os recomiendo que tengáis en cuenta que el dietista nutricionista os puede ayudar. Y mirad, cuando nosotros empezamos a darle de comer al niño, ¿cuándo es eso? Pues bien, la alimentación complementaria comienza rondando los 6 meses de vida, donde introducimos alimentos diferentes a la leche. Quiero deciros que la Organización Mundial de la Salud establece que deberíamos de dar lactancia materna exclusiva durante los 6 meses. Si no hay lactancia materna y hay lactancia artificial, seguirá siendo lo mismo. Bueno, pues deciros que sí, podemos darle una alimentación al niño lo más saludable posible desde los 6 meses. Y además debemos intentarlo porque eso nos va a ayudar a prevenir muchísimas enfermedades. Aunque no lo creamos, ahí es donde está realmente comenzando el proceso de maduración, tanto a nivel digestivo como a nivel de desarrollo del paladar. Dependiendo de lo que le demos a nuestros bebés, vamos a conseguir que sus sabores en boca sean totalmente diferentes ante distintos alimentos. De manera que los bebés no necesitan una alimentación especial, no, la alimentación de los bebés es la misma que la de los padres. Lo único que vamos a hacer es adaptarla un poco a las características dependiendo de la edad que tienen. Muchos padres me preguntan, ¿qué es lo que yo les tengo que dar a mis bebés? Pues en vez de hablar de lo que le tenemos que dar, hoy os voy a hablar de lo que no le tenemos que dar. Y vamos a zanjar un poquito el rango de edad. Vamos a hablar desde los 6 meses hasta el año, ¿de acuerdo? Entonces hoy os voy a dar pequeñas pautas que tenemos que tener en cuenta con los niños que no superen el año de vida. Pensar además que la alimentación complementaria en esa etapa es un complemento a la leche, de manera que desde aquí os aconsejo como dietista nutricionista que no eliminéis una toma de leche, ya sea leche materna o leche artificial, cuando vamos a introducir alimentos. ¿Por qué? Porque podemos provocar realmente un destete y luego también vamos a provocar que la base de la alimentación en esta etapa tiene que ser la leche y vamos a hacer que disminuya el aporte energético, de manera que la alimentación complementa a la leche y si es materna, mejor que mejor. Entonces, os voy a dar unas pequeñas pautas a tener en cuenta para que no lo hagáis con niños que sean menores de 1 año. De primeras, hay que tener en cuenta que no nos damos cuenta, pero le damos muchos alimentos a los niños que pueden ser peligrosos. Uno de ellos son los alimentos crudos y sobre todo con formas un poco más peligrosas, como por ejemplo un grano de uva. El grano de uva es muy saludable, pero la forma que tiene realmente es peligrosa porque podemos conseguir que el niño se nos atragante. De manera que, ¿cómo lo haríamos? Pues pelamos ese gajito ese grano de uva y lo podemos partir en 4 trozos y podemos ofrecérselo perfectamente al niño. Si has optado por triturarlo, pues lo podemos triturar y hacer una especie de cremita con uva. Podría ser una opción, pero no le daremos ninguna zanahoria cruda, no le daremos todavía un pepino crudo, por muy saludable que sea, ¿de acuerdo? Entonces el alimento crudo no, y a tener en cuenta la forma en la que va el alimento. Las aceitunas se tienden a dar mucho a los niños, se trocean y antes del año no se le dan porque llevan mucha sal. Otra cosa que suele pasar y que en ocasiones como padres no nos damos cuenta es el azúcar o la miel. No se le puede dar azúcar o miel a un niño menor de 1 año. Realmente sabéis que siempre digo lo mismo, no necesitamos añadir azúcar. ¿El problema cuál es? Que nos están destinando muchos productos como infantiles que llevan cantidades muy elevadas de azúcar. Hay que tener en cuenta que pueden alterar la microbiota intestinal de nuestro bebé que está en periodo de desarrollo y también vamos a conseguir que cuando le damos otro tipo de alimentos no los quieran porque necesitan el sabor dulce. De manera que hay muchas formas en las que nos podemos encontrar el azúcar añadido en los alimentos. Podemos encontrar el azúcar invertida, la melaza, el aparece jarabe de arce, jarabe de maíz, jarabe de glucosa, fructosa, jugo de caña. Pese a que nos ponga ecológica, sigue siendo azúcar.
de manera que tenemos que evitarlo. Siempre, si miráis el etiquetado, incluso en los productos infantiles va a aparecer, de manera que lo eliminamos. La miel nos pasa lo mismo, aparte es que puede provocar una toxificación alimentaria, por lo tanto tampoco se le va a dar miel, ¿vale? Otra cosa también a tener en cuenta es la sal. Yo siempre recomiendo que los bebés coman con sus padres, que no se coma separado. ¿Por qué? Porque el bebé tiene que ver cómo su padre y su madre comen de tal forma que le va a estimular a probar. Y si encima optamos por una alimentación saludable como la que recomendamos siempre aquí, mejor que mejor. Entonces, las comidas, por favor, que no lleven sal, que no se le ponga sal. A partir del año, si se quiere, se le puede poner un poquito o nada, dependiendo de cómo queráis, pero de primeras hasta el año no se le pone nada de sal, nada, porque vamos a alterar el proceso de desarrollo también a nivel renal. Los riñones de nuestros bebés hay que cuidarlos y esto es una forma muy importante. Otra cosa a tener en cuenta son las algas. Ahora están muy de moda, pero a los bebés no se le puede dar algas porque llevan un exceso demasiado elevado de yodo y realmente al final puede resultar tóxico para ellos. Otra cosa también que me preguntan mucho es el tema de los lácteos. Mirad, a los bebés que no han superado el año no se le pueden dar productos lácteos quitando la leche que está preparada para ellos. Pero los yogures que ponen elaborados con leche de continuación, por favor, no lo utilicéis. Mi primer yogur no se utiliza. ¿Por qué? Porque lleva cantidades muy elevadas de azúcar, al igual que de proteínas. De manera que vamos a provocar lo mismo, que el paladar de nuestro bebé se acostumbre al sabor dulce y cuando pretendemos darle una manzana, ese dulce de la manzana no lo va a notar. De manera que mucha cautela. Los niños antes del año no deben de tomar leche de vaca. A partir del año no hay ningún problema. Directamente podemos darle leche entera sin problema. No se le darán nunca los lácteos desnatados. A los niños desnatados, para nada. Además, sabéis que no os recomiendo desnatados ni para vosotros, porque esa grasa realmente es saludable. El problema muchas veces es el azúcar que se le añade a un yogur. De manera que os recomiendo que a partir del año sí podéis dar yogur entero sin azúcar añadido para los bebés. Pero antes no. Si hacéis alguna comida que lleve un poquito de leche, no habría problema, pero así como tal, leche lo evitamos, ¿vale? Otra cosa importante es, hay familias que no toman leche y toman bebidas vegetales. No habría problema en dar bebidas vegetales a los bebés a partir de los 6 meses, no como sustituto de leche, porque no es lo mismo, hemos dicho leche materna o leche artificial adaptada, pero las bebidas vegetales de arroz vamos a intentar evitarlas en niños tan pequeños. ¿Por qué? Porque presentan una cantidad muy elevada de arsénico, que no les va a resultar para nada positiva en su desarrollo. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que no se pone la gente a pensar es el tema de alimentos que resultan superfluos, sin valor nutritivo, incluso que llegan a ser perjudiciales para su desarrollo, como por ejemplo pueden ser las infusiones. Muchas madres en esta etapa marcan el tema de los gases o que empiezan con estreñimiento. Los niños cuando empiezan a comer ya diferente de la leche tienden a ir estreñidos, que nadie se alarme, pero no necesitamos tomar ningún tipo de infusión que nos vendan porque esas infusiones en sobre llevan azúcar y estamos diciendo que estos niños no deben de tomar azúcar y nosotros tampoco, de manera que no uséis esas infusiones. Conforme vaya pasando los días, ese bebé irá madurando a nivel digestivo e iremos viendo que hay alternativas distintas a ese estreñimiento. De manera que, por favor, evitarlo. Igual que el caldo, muchas familias dicen, pues voy a darle un poquito de caldo por si aguanta. ¿Por si aguanta qué? No necesitamos darle caldo. De manera que mucha cautela porque ese caldo realmente no va a ser nutritivo y va a ocupar un espacio al que al niño le va a quitar el hambre y no le va a nutrir. De manera que en los bebés hay que tener muy en cuenta que la cantidad la van a marcar ellos. Nosotros marcaremos lo que queremos que coman, pero ellos serán los que marquen la cantidad. Y en esta etapa de los 6 meses al año
más todavía, porque tiene que ser una etapa de diversión, de relajación, para que al final consigamos que la comida sea para ellos un momento placentero y nuestras opciones sean saludables, mejorarán enormemente su salud desde el inicio. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la temperatura de los alimentos. Mucho cuidado con carne, pescados o huevos que no esté bien cocinado, porque ahí también podemos provocar una alteración, de manera que la comida que esté bien cocinada. Esto tenerlo muy en cuenta cuando estamos en un restaurante, nos sentamos todos juntos y el bebé, ya que tiene 10 meses y nos está mirando y come de todo, quiere un trocito de tu carne. Mucho cuidado con esas carnes al punto o con ese pescado, ¿vale? Mucho cautela. Y en lo referente al pescado, hay que pensar que el pescado azul de piezas muy grandes hay que evitarlo, al igual que el marisco, principalmente la parte de la cabeza, que no es lo típico que le vamos a dar a un bebé, pero los pescados azules de piezas muy grandes debemos de evitarlo. ¿Y esto sabéis por qué? No es por culpa del pescado, es por culpa de que no cuidamos nuestros océanos y entonces acumulan muchos metales pesados que pueden resultar tóxicos para nosotros. De manera que empezamos con pescados blancos, que tenemos muchas opciones, ¿de acuerdo? Y una cosa también muy interesante, los frutos secos. ¿Se le pueden dar frutos secos a los niños a partir de los 6 meses? Sí. La única condición, ¿cuál va a ser? Que estén triturados. No podemos darle a un niño un fruto seco, principalmente por lo que acabamos de mencionar, por la forma, porque tenemos posibilidad de que nuestro peque se pueda atragantar. De manera que podríamos hacer algo. Unas nueces las podemos poner en un molinillo y las podemos triturar. Y por ejemplo, estamos haciendo unas lentejas, ¿por qué no le podemos poner por encima un poquito de nueces trituradas? Es una alternativa. O por ejemplo, le hemos puesto unos daditos de manzana asada, podríamos ponerle esas nueces también por encima. O podríamos hacer una compota de manzana y ponerle también esas nueces por encima. La idea es que tengamos en cuenta que, pese a que los frutos secos puedan producir algún tipo de alergia, el apartarlos de la comida a partir de los 6 meses no va a hacer que ese niño no sea alérgico. Al contrario, antes se pensaba, pero ahora se ha visto que no hace que el niño no sea alérgico. De manera que no tengáis miedo, introducirlo, pero eso sí, triturado siempre. Y otra cosa para terminar, como última, es las verduras de hoja verde. Por ejemplo, las espinacas o las acelgas. Vamos a evitarlas de los 6 meses al año utilizarlas, porque presentan una sustancia que se llama nitratos, que pueden provocar a nuestro bebé una alteración, de manera que las vamos a evitar. Si por ejemplo en casa hacemos un potaje de acelgas para todos, no le ponemos las acelgas hasta última hora, sacamos el platito de nuestro bebé y le ponemos las acelgas o las espinacas para los papis. Y recordar que los niños pueden comer de todo, lo único que ocurre es que tenemos que hacer una alimentación lo más saludable posible en casa. Y servir de ejemplo nosotros, ¿no? Que nos vean comer también para que ellos coman verdura y fruta. Los niños imitan todo. Bueno, pues menuda lección, oye, y además nos has dado ahí alguna receta muy interesante para los críos, y muchas veces nos falta imaginación. Bueno, ¿y ahora qué le hago yo? ¿El pollo con la patatica, la zanahoria? Bueno, pues alguna cosa también en ocasiones la simple receta que hagamos en casa, que la presentemos de forma como un poquito más llamativa, incluso hasta los platos. No se les esconde a los niños, no se les fuerza a comer. Esto es muy importante, tiene que ser un proceso que para ellos sea como un juego, al igual que los juegos que siempre traigo aquí. ¿Cuántas mamás no has escuchado que dicen, y me paso horas para que se coma una tortilla? Horas enteras y come, pues que no coma. Claro, y importante, como he dicho antes, que el bebé esté sentado con el papá o con la mamá, eso va a hacer que ese niño quiera comer. La gran mayoría dice, es que no se come lo que le preparo y quiere mi comida. Ya está, lo hemos descubierto.
quiere tu comida, de manera que lo tengáis en cuenta. Que coma tu comida. Ahí está. Encarna, mira, te quiero contar que el viernes pasado di un taller privado para un grupo de mamás de alimentación complementaria, en las que le expliqué una parte de teoría y también cocinaron. De manera que hay realmente un gran desconocimiento sobre lo que es la alimentación complementaria y veo que hay mucha preocupación en las madres con los niños hasta los 2 años. Pero a partir de los 2 años parece que ya los dejamos un poquillo y como que ya, bueno, están ya más sueltos. Pues mucho cuidado, porque lo he dicho más de una vez, me preguntan mucho, Rebeca, ¿cuántos huevos debe de comer mi niño con 3 años? Y mi respuesta es una pregunta, ¿cuántas bolsas de gusanitos come tu hijo todos los días? Muy bien. De manera que... Anda, que se quedarán ahí como... ¿Cómo? Espera, ¿Cómo? es verdad, ¿Qué me estás contando? No me preocupa. ¿Cuántos kilos de gusanitos no les damos a los niños en el parque? Ay, es para Pues le das un entretener. huevo duro, ¿no? Por ejemplo, huevos de codorniz, los podemos partir, unos daditos de manzana, ¿por qué no? Idea. Bueno, gracias como siempre, Rebeca Gracias Pastor. a vosotros. Desde el Hospital de Molina de Segura, donde no solamente tiene esos consejos y esas ideas para nosotros, sino también para los más pequeños de la casa, que a veces son quienes más lo necesitan. Bueno, nosotros para ellos, claro. Sí, sí. La semana que viene más.